Isaías capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Cámbiale el nombre y póngale el suyo. Amén. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Lean ustedes el 2. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobre el nombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Todos el 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Alguien que diga ese amén con más fuerza. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amén, amén, amén. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Alabanzas a su nombre. Siéntense, por favor. Él es el que hace todo esto. Amén. Pensemos en eso esta noche. Gloria a Dios. Todo, todo, todo. Todo. Hasta la lluvia. Y el sol. Gloria al Señor. Estoy completamente seguro que más de uno de los que aquí estamos no teníamos pensamiento de estar en una reunión pentecostal. ¿Ah? Éramos unos mundanos empedernidos. Yo voy a hablar por mí para no comprometerlo a usted. ¿Le parece? Yo era un mundano empedernido. Bueno, el hermano Clodomiro se une conmigo. Vea, cuando nos comenzaron a hablar acerca del Señor, yo me acuerdo que yo le decía a Rosenberg, uy Rosenberg, pero complicado eso, ¿viste? Complicado, eso tiene su gente. Eso de ese aleluya, eso tiene su gente. Y yo como que no soy de esa gente. A mí me gusta mucho esto acá de este lado. Y más de uno pensaba igual. Amén, amén, amén. Mundano, mundano. Sí.
Estábamos ahí en primera fila. Yo me acuerdo de los pelados pasaban por la puerta de la casa y que, ¡Hey, Yor! Festival de la cerveza, los Tupamaros. Eso era enseguida que me iba poniendo los tenis, el jean, tan rapidito. Y mi mamá, mira que... Planes con Dios nosotros. ¿Ah? Eso. Mi papá, yo me acuerdo que mi papá, cuando hablaba de los cristianos, decía, oye, pero esa gente sí es rara. Mi papá era más atravesado que yo, ¿sabe? Yo soy atravesado porque le aprendí a él. Pero él era más atravesado. Dice, oiga, se tiran de cabeza ahí. ¿Y a quién adorarán ahí? Y entonces uno crece con ese pensamiento. No, eso es para tontos. No teníamos planes con Dios. Pero qué raro. Hay gente que no le gusta tratar con libros, pero Dios tiene libros. Amén. Y como que detalla, dice hay una escritura que dice que Él tiene un libro de la vida. Amén, amén. Y yo me imagino a ese Dios tomando nota y dice, bueno, aquí te Jorge Luis Elías Simanca. El capítulo 45 menciona a Ciro. Pero también Dios pensó en ti. A Dios no se le escapa ni el nombre ni el sobrenombre. Amén. Pablo, antes de Pablo, se llamaba Saulo. Y el Señor dijo, a este le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Pablo. Amén. A Simón lo puso Pedro. Gloria a Dios. A Levi lo puso Mateo. A Lucas, la gente dejó de llamarlo Lucas para decirle el médico amado. Sobrenombre. A Bernabé, lo dejaron de llamar Bernabé y lo llamaban, era hijo de consolación. Gloria a Dios. A Felipe y Esteban los llamaban los evangelistas. A más de uno le buscaron un sobrenombre. A los Boanerges, hijos del trueno. Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo. Terrible. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Dios, en su libro, empezó a sacar cuentas. Dice, bueno, este está bien mundano. Míralo cómo se revuelca en el pecado.
Yo soy un admirador de esas cosas, de la tecnología. Y qué día estuve por allá en la terminal, en la zona franca, en el Magdalena, y me quedé asombrado viendo tantas cosas ahí en ese cuarto. Y unas cámaras bien grandes. Y el hermano que me estaba mostrando me decía, mira, eso es en Japón. Y yo digo, uy, pero se ve como en vivo. Y me dice, no, es que está en vivo. Y yo digo, por eso digo. Sí, para pasar la pena. Ya, claro. Sí. Mira, y ese es Holanda. Pero ese es que sí, ese es el puerto de allá, eso no. Y de repente movió un botoncito ahí y salió una varillita delgadita. Y esa varillita tenía un lente delgaditico, un lente chiquito. Y me dijo, pega el ojo ahí, pega el ojo ahí. Y cuando pegué el ojo vi un barco grande en la mitad del mar. Y me moví así para mirar y me dice, no, ahí no lo ves. Y otra vez pegué el ojo y se ve ese barco ahí mismo. Y yo, oye, pero ¿y cuánto alcance tiene este lente? Y me dice, no, bastante. Ese barco llega aquí en 2 meses. Y sí, pero se ve ahí mismo. Y yo, ¿sabe? La tecnología. Estamos avanzando. Y yo miraba todo eso así. Wow. Salí de ahí y cuando iba para la casa, yo iba pensando y yo decía, Dios mío, los seres humanos que somos tan imperfectos y somos capaces de hacer todo eso. Yo me pregunto, si tú tienes una Salanet en el cielo, ¿cómo será eso allá? Si tú eres perfecto. Amén, amén, amén. ¿Y cómo será la Salanet celestial? Y entonces comencé como a imaginarme. Esto no está escrito, así que no lo busque en la Biblia porque no lo va a encontrar. Sino que yo empecé como a especular en mi imaginación. Dice, Dios mío, ¿cómo serán las pantallas de la Salanet del cielo? ¿Cómo será eso si los hombres que somos tan imperfectos y podemos hacer todo eso? Comunicaciones, cámaras en todos lados. Yo decía, Dios mío, me imagino a Dios a comienzos del año 89, acercando sus cámaras a la vida de Jorge Luis Elías y proyectando en esas pantallas gigantescas, y de pronto los ángeles ahí alrededor dicen, Señor, ¿y tú qué estás pensando con ese chiquitico? Te veo mirando mucho el chiquitico ese, Señor. Pero ese chiquitico se ve que no te va a prestar ni pizca de atención. Mira, anda desrumbeando. Y Señor, apaga eso, Padre. Pero a diferencia del hombre, Jesús es el gran yo soy. No solo puede proyectar nuestro pasado y presente, sino que también puede proyectar nuestro futuro.
Y me imagino al Señor diciéndole a alguno de sus ángeles preguntones: sí, ese es el presente, pero mira en el futuro, mira. Él es tan grande, Él es tan grande, mi Dios es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive. Cristo vive, Cristo vive. Pues lo veo en la risa de un niño cuando va pasando, o al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive. Cristo vive. Yo soy. Es el único que se puede dar el lujo de decir: yo soy. Aleluya. Y me imagino de pronto a ese ángel ahí. Dice: es el mismo chiquitico. Es el mismo, pero transformado. Míralo cómo me ama. Míralo, 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 míralo. Y de pronto proyecta otra imagen y ¡zas! Aparece. A mi buen Jesús yo quiero cantar, yo quiero alabar al único Dios, quiero enaltecer al Rey Celestial con este canto aquí en la tierra. También en la gloria le voy a cantar. Precioso es cantar si el canto se siente, si arden las fibras del corazón. Precioso es cantar cual alma sedienta, si a Jesús se canta es mucho mejor. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios es capaz de sacar del corazón tanto mundo, tanto pecado? Porque la gente a veces, cuando nos saluda y nos ve por ahí, ellos piensan que nosotros hemos sido santos toda la vida. Y algunos hasta le dicen a uno: ay, hermano, si usted supiera, yo estoy muy hundido, yo toqué fondo. Y uno, con autoridad de Dios por la experiencia de vida, le dice uno a esa persona: yo conozco a uno que se fue allá, dice que descendió a las partes más bajas. ¿Qué tan bajo tú has llegado? Uy, hermano, estoy abajo. Conozco a uno que descendió a las partes más bajas, pero subió por encima de todo para llenarlo todo.
Si ese aplauso es para Él, dáselo con fuerza. Jesús, tú eres. Aleluya. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Nadie como Él. Cuando habló con Jeremías, Jeremías quiso ponerle algunos obstáculos allí, algunos peros, porque hermano, lo de Dios con lo humano tiene su lucha. Somos humanos. Y uno siente y uno, ¿pero qué? Eso es complicado, le decía a Rosenberg, y le mostraba las botellas de aguardiente y de whisky. Y yo le decía a Rosenberg, soñar no cuesta nada. Eso de que yo sea aleluya, eso está difícil. Y me acuerdo que él me decía, difícil para nosotros como humanos, pero para Dios no hay nada difícil. Amén, amén, amén. No hay nada difícil para Él. Amén. Es más, uno cuando piensa en convertirse al Señor o dedicarle la vida al Señor, vea, los niños, los adolescentes, sostienen unas luchas en su propio interior, en sus instituciones educativas. Es tremendo. Porque la gente se sorprende de que ellos no corran en la misma corriente de aquellos. Y los presionan. Yo tengo 2 adolescentes. Pero le doy gracias a Dios que somos amigos. Y eso es una ventaja, ¿sabe? Ser amigos es una ventaja. Porque le cuentan a uno el más mínimo detalle. Y los compañeros de clase que tienen la misma edad, mi hija tiene 16. Pregúntele a un adolescente de 16 el ambiente en que se mueve. Idolatría. Porque todos tienen la camiseta del personaje del momento. Idolatría. Satanismo. Consiguen novios y novias a través de hechizos. Satanismo, hechicería. Drogadicción. Desde un taquito de marihuana hasta una pepa de éxtasis. Jóvenes de 16. Tanto en el bachillerato como en la universidad, porque nuestros jóvenes se están graduando temprano. Y hay de 16 quienes ya están inscribiéndose en la universidad. ¿Y quiénes les proveen? No me hagan hablar, ustedes saben. Y esa misma sociedad que les enseña, esa misma sociedad cuando los ve vuelto nada, los tira. Y la misma sociedad los califica y los llama indigentes, desechables. Conocí a un joven de nombre Yair. Veníamos del barrio Las Flores de un culto especial de misiones. A mí me encantan mucho esos cultos especiales de misiones. Porque en esos cultos Dios siempre llama a alguien. Así que me imagino que el próximo domingo esto va a ser una fiesta tremenda aquí. Como dicen los fiesteros, estoy que me pego.
Así que dicen los fiesteros, ¿ah? No los invitan, pero ellos se autoinvitan. Veníamos de allá de Las Flores, ya eran como las 10 de la noche, pero veníamos felices. El culto había sido una tremenda bendición. El mensaje había sido un mensaje certero. Pues sentimos que Dios nos golpeó esa sensibilidad por las almas. Porque hay gente preocupada por tantas cosas menos por las almas. Vaya, amén. Eso quiere decir que tenemos un sentir por las almas. Amén. Y bueno, veníamos hablando de eso. Y en una parte del centro de la ciudad, peligrosa por cierto en esas horas de la noche, el carro se varó. Y entonces el hermano que va manejando, ¿a dónde se quería bajar? Y, uy, esto aquí es teso. Pero nos toca, vamos a bajarnos todos y nos bajamos. Íbamos 5. Pero ¿cuál de los 5 fuera el más cobarde? No había ni un valiente. Pues sabíamos que estábamos en un pedacito. Mano Álvaro, estábamos en el semáforo ese de toda la 30 con la 38. Y eran como las 10 de la noche. Dios mío. Y el hermano encendió la lámpara y empezó a buscar y a buscar. Hay hermanos que tienen idea de eso. Y uy, Dios mío, nada, man. Y de repente yo levanté un poco la mirada y vi al joven allá tirado en el piso del otro lado. Un joven de la calle. Bueno, yo quería cruzar la calle, pero es que no es tan fácil, ¿no? Sin embargo, entré al carro y me guardé la cartera y el teléfono y eso. Me fui peladito. Y bueno, cuando más me quitarán será la ropa. Y yo tenía el sentir, pero oiga, es que, ¿será que paso? Bueno, yo voy, pero no decía nada, yo estaba callado. Y crucé la calle. Cuando iba a cruzar en la otra parte del bulevar, un hermano me llamó, Jorge Elías, ¿tú pan de va, hombre? Venga para acá, hombre. Hermano, y di media vuelta y casi que me regreso. Pero dije, no, pero si ya avancé, ya tengo que terminar. Y otra vez me devolví y me senté al lado del muchacho, de Yair. Y le dije, cuando me senté al lado de él, le dije, oye, a ti Jesucristo sí te ama. Entonces él se recogió un poco y se sentó y dice, ¿por qué usted dice eso? Yo, definitivamente, ¿tú no ves el carro que está ahí al frente? Sí, ya me di cuenta que se les varó hace rato ahí. Y bueno, ese carro no está varado. Ese carro no tiene nada. ¿Cómo así? No, ese carro se paró ahí por ti. Gloria a Dios. Entonces él me miró y me dice, ¿por mí? Yo, ¿por ti? ¿De verdad, hermano? Seguro. Y empecé a hablar con él ahí. Y recuerdo que le dije muchas cosas acerca del amor del Señor. Cuando de repente ese muchacho fue a llorar. Gloria a Dios. Cuando empezó a llorar me dijo, hermano, usted no tiene ni idea de con quién está hablando. Yo le dije, no, pero Dios sí. Porque a Dios no se le olvida ni tu nombre. Te tiene en su mente y en su corazón.
Amén, amén, amén. A nosotros hasta se nos puede olvidar cómo tú te llamas, pero a Dios no se le olvida el día que tú naciste. A Dios no se le olvida que a veces algunos de nosotros, mamá hasta quiso que no naciéramos, o papá quiso que no naciéramos, o se estrecharon las manos y dijeron, uy, pero ¿qué te pasó? ¿Te descuidaste? Tómate algo. Y aunque ella se tomó algo, sin embargo, lo que se tomó, el Señor metió su mano y no te hizo nada. Te guardó en el vientre de mamá. Fue Dios el que te guardó. Hermano, cuando usted sienta aplaudir a Dios, no tenga miedo, apláudalo. Gloria a Dios. No se puede negar. Yo sé que Él vive. Cristo vive, Cristo vive. Y vino la enfermedad del dengue, y vino la tifoidea, y vino la fiebre amarilla, invadió a muchos de tu barrio, y mamá creía que a ti te iba a dar, y Dios te guardó. Y aunque te llevaron muy pequeño a la unidad de cuidados intensivos, y el médico dijo que no había nada que hacer, sin embargo, Dios te siguió guardando. Decimos amén a eso. Amén, amén, amén. Te siguió guardando. Cuando Yair empezó a llorar, me dijo, hermano, usted no tiene idea de con quién está hablando. Aquí donde usted me ve, yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo. Yo le dije, ¿pero cómo? Y me dijo, sí, cuando era apenas un adolescente, yo descendí a las aguas bautismales. Me bautizaron en el nombre de Jesús en un retiro espiritual. Fui lleno con el Espíritu Santo y Dios me mostró cosas extraordinarias que iba a hacer a través de mí. Pero no entendí los proyectos de Dios y me fui al mundo, hermano. Y en el mundo me prostituí, me volví nada, al punto de que las drogas visitaron mi ser. Y cuando papá y mamá ya no pudieron hacer nada por mí, yo me tuve que ir de la casa para no ver sufrir a mis padres, porque mis padres sufrían por mi estado, y me vine a las calles. Pero esta tarde, como a las 4 de la tarde, llegué a un restaurante cerca de aquí a pedir comida, y el dueño del restaurante tomó una tabla y me dio tablazos en mis espaldas y me dijo, tóqueme, y le toqué y tenía las espaldas llenas de sangre. Aquel hombre con su tabla había sacado sangre de sus espaldas y le dijo, si te vuelves a presentar por aquí te mueres. Cuando salí de aquel lugar, me dice Yair, me senté aquí en este piso y le dije al Señor, Dios, Señor, ¿qué pasó con mis sueños? ¿Qué pasó con mis visiones? ¿Qué pasó con todo aquello que tú me mostrabas? Señor Jesucristo, si todavía tienes planes conmigo, por favor envíame a un mensajero. Oh, aleluya. Yo Jehová, soy el que hago todo esto.
ese nombre, te di de mi espíritu y te encargué una tarea. No te puedes desviar de la tarea, porque el diablo es un cazador y está a la expectativa para querer destruirte. Pero si yo te tengo en mi mano, dice Dios, no te harán ningún daño. Nada te dañará. Hollarás al cachorro del león, a las pit pisarás. Aleluya. Yair empezó a llorar. Yo le hice seña a los hermanos y los hermanos cruzaron la calle. Y recuerdo que uno de ellos le dijo a los otros, ahí está Jorge Elías pintado. No es Jorge Elías. Es él. Es él. Es él. Cruzaron la calle. Hicimos una oración en plena calle por Yair. Uno de los hermanos le puso las manos en el nombre de Jesús. Y Yair empezó a hablar en otras lenguas. Se restauró Yair. Yair, un jovencito todavía. Y recuerdo que Yair, entre lágrimas y lenguas extrañas y el español, decía: Jesús todavía me ama. Jesús todavía me ama. Jesús todavía me ama. Cuando Jesús se traza un proyecto con tu vida, el único que se puede dar el lujo de estropear el proyecto eres tú mismo. El diablo no puede. Él quisiera, pero no puede. Y Dios está interesado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se dañan a veces? Por ti y por mí. Somos tú y yo. Yair estaba emocionado de ver la respuesta de Dios. Y los hermanos entonces, bueno, ¿y qué hacemos contigo, hombre? Y él dijo: llévenme a mi casa. Mis papás me reciben. Y el hermano del carro dijo: pero ¿y dónde? ¿Será mandarte en un taxi? No, el hermano dijo que el carro no tiene nada. Y el hermano me queda mirando y dice: ay, ¿tú por qué dices eso? Y yo: no, porque yo pienso que el carro se detuvo, fue por él. Sí, bueno, entonces vamos pues. Nos quedamos afuera, yo. Y el hombre le metió la llave y enseguida prendió el carro. Te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Hermano, imagínese un carro con 5 pentecostales adentro, llenos de la presencia de Dios. ¿Se lo imaginó ya? Íbamos los 5 hablando en lengua.
hasta el que iba manejando. Porque es que él, cuando el carro encendió, no tuvo más remedio que aceptar que era el Señor. Y cuando dijo bendito sea el Señor, ya empezó a hablar en otras lenguas. Porque a mí me gusta andar con esos pentecostales que siempre están como encendiditos. Porque eso se pega. ¡Aleluya! Íbamos ahí, pero vea, contentos, íbamos cantando. Y Yair decía entre lágrimas, Jesús todavía me ama. Jesús todavía me ama. Jesús todavía me ama. Y llegamos a la casa de Yair. Y yo le dije a Yair, quédate aquí, quédate aquí. Yo estaba, era mejor dicho, feliz. Estaba, era gozoso. Y me bajé y toqué la puerta. Y el hermano, que el papá de Yair, me conocía. Mi hermano Elías, Dios le bendiga. Y yo, amén, hermano. Dígame en qué le puedo servir. Yo le dije, de mucho me puede servir. Sí, dígame. Y yo le dije, en ese carro viene tu hijo Yair. Y recuerdo que este hombre se asomó a la sala de su casa y dijo, ya vino el niño. Ya llegó. Y cuando él dijo ya llegó, los que estaban en la sala, la mamá y los otros hermanos de Yair, empezaron a hablar en otras lenguas. No tenga miedo, aplauda, aplauda, aplauda. Haciendo un recuento de mi vida, he pensado, Señor, que vivir en el mundo sin ti no tiene valor. Es que yo me siento muy preocupado. Te necesito. Eso fue tremendo, hermano. Si lo que veníamos viviendo dentro de ese carro era tremendo, lo que yo vi en aquella sala, ya yo no podía tener control. Porque aunque uno tiene dominio propio y uno puede controlarse, ¿verdad que sí? Pero cuando uno ve esa gloria de Dios así palpable, uno por mucho que quiera controlarse, uno siente que el cuerpo se le mueve y uno trata de decir, aguante, aguante, muestre prudencia porque la gente va a pensar que a usted le gusta estar brincando y cójala con calma. No sé si a usted le ha pasado, pero yo he tenido que aguantarme a veces por prudencia. Pero es que esa vez ya yo no pude aguantarme. Lo que yo estaba viendo era la gloria de Dios. Y cuando yo vi que empezaron a danzar y a hablar en lengua, yo abracé a ese hermano y también estábamos allí danzando. Y Yair se bajó del carro y los hermanos se bajaron con nosotros. Y todos hablando en lenguas. La fiesta se nos prolongó. Porque fiestero que se respete, prolonga la fiesta. Así que ahora que usted se vaya a la casa, prolongue la fiesta. Deje que la gloria de Dios lo invada. Lo invada, lo invada. Aleluya. Eso era tremendo lo que estábamos viviendo allí. Yair fue abrazado por sus hermanos, por sus padres. Y cuando ya pudimos
Me dice el papá de Yair, mi esposa, hace 4 días nos reunió a la familia y nos dijo, el Espíritu Santo me habló y me dijo que Yair vuelve a casa, restaurado y lleno del Espíritu Santo, pero que tenemos que ayunar 3 días. Al tercer día levantamos el ayuno. Y me dice el padre de Yair, hoy es el tercer día. Y mi esposa ahorita como a las 10 de la noche empezó a preparar comida. Y el Espíritu Santo le dijo que preparara bastante porque venían otros más. El Espíritu Santo me invitó a comer. Y no me diga que eso no puede ser, porque cuando los discípulos llegaron a la orilla de la playa, ya Jesús les había asado pescado. Y si el profeta Elías estuviera aquí esta noche, diría, amén, hermano Jorge, a mí me preparó torta. Hola. ¡Oh, aleluya! Alguien que alabe, alguien que alabe. Cuando una iglesia está en avivamiento, lo que más hace es alabar y predicar. Alabe, alabe, alabe. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Alguien tiene una alabanza? ¿Alguien tiene algo para Dios esta noche? Bendito es su nombre. Eso era tremendo, cada palabra que esa gente nos decía nos llenaba más. Y entonces los hermanos que estaban allí no sabíamos qué hacer. El Espíritu Santo nos había hablado en el culto misionero. Veníamos felices comentando. Vemos ese semejante poder de Dios manifestándose en la vida de Yair. Ahora llegamos a la casa de Yair y esa gente está prendida. Y hasta comimos. Una cena preparada. Y toda esa gente, hermano, vea, qué cosa tan linda. Yo nunca había comido con lágrimas en los ojos. Yo me acuerdo que Yair se había bañado y su querida madre le echaba unas cosas en sus espaldas. Y mientras le echaba aquel medicamento en sus espaldas, Yair comía y comía y lágrimas. Y cuando masticaba y tragaba decía, Jesús todavía me ama. Jesús todavía me ama. Salimos bien tarde de aquella casa esa noche, pero estábamos prendidos de la gloria de Dios. Créame, y se lo digo en el temor de Dios, yo nunca me imaginé que Dios nos tuviera programados para semejantes cosas. Pero permítame decirle esta noche, en el nombre de Jesucristo y en el temor de Dios, porque sé que Dios está aquí esta noche. Yo soy muy torpe para muchas cosas, pero he aprendido estos 22 años, cuando Dios está en un lugar, Dios está aquí esta noche. Él está aquí esta noche. Y sé que tiene programas especiales con cada uno de los que aquí estamos. Con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos. Hermano anciano, tu tarea no ha terminado todavía. Ponte de pie. Jesús, tócame.
vino de arriba. Este lema se nos va a quedar metido en el alma. Oh. Oh, aleluya. Venga, 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 no se quede allá, venga. Los maestros, por favor, ayúdenme con los adolescentes, con los niños. Usted tampoco se imaginó, usted tampoco pensó, pero Jesús está aquí esta noche. Permítame imaginar a Jesús acercando la cámara, y dice, ahí está, ahí está, ahí está, mírenlo, está pasando al altar, mírenlo, mírenlo. Mírenlo, estaba sentado en la banca, pero se salió de la banca. Mírenlo, ahí viene, ahí viene. Oh, aleluya. Miren a esa joven, miren a esa joven. Tengo planes grandes con esa joven. Mírenla, mírenla. Miren a ese hombre, mírenlo. Tengo planes con ese hombre. Sukitanda sukatan saraya masoba. Osama kison dia sikata saria zombende. Ora somayande sokate sariande soba. Eso dico sadika tasaria liga soba. Eso mai esa idika ya soba adarayanda. Ay oso mi hay esa idika tu sumayandari. Acaso me heite katasiga andarianda soba hay darama. Perdona hoy mi Señor si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Debieras salir de esa banca y venirte. Ya no pelees más con Dios. Hermana mía, hermano mío, ya deja de pelear con Dios. Salte de esa banca y ven, ven. Oh, aleluya, Jesús, tócame. Jesús, tócame. Te necesito.